Vamos a leer en esta mañana el libro de Hebreos capítulo 11. Aleluya, vamos a leer este versículo 1 y el versículo 6. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo muy conocido, es algo que siempre, se está repitiendo constantemente, mayormente el primer versículo. Pues digo, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Vamos a leer este versículo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, primero describe a la fe. ¿Qué es la fe? Dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran o que podemos entender de una manera más clara este versículo. Por ejemplo, de los casos de la mujer que tocó el manto del Señor. Ella cree en su corazón que con tocar el manto sería sanada. Ella cree eso, su fe está puesta en eso. Y esa fe la lleva a hacer lo que ella hace, llega a adoptar al Señor, toca su manto y es sanada. O sea, ella creía, no estaba sana, pero creía con tocar el manto y sería sanada. O sea, eso se muestra, esto es este versículo, se explica la fe. También otro ejemplo, el ciego Bartimeo, que cuando él mendigaba, dice, en el camino, y cuando le dicen que era Jesús que estaba pasando, él comienza a gritar, diciendo: Jesús, hijo de ten misericordia de mí. Y cuando dicen: ten ánimo, te llama, arroja la capa y va hacia donde el Señor está, porque él sabe que el Señor ya lo iba a sanar. En esos ejemplos se comprueba lo que aquí dice. No habían sido sanados, pero ya creían que con el solo hecho, en el caso de la mujer, tocar el manto sería sanada, se sana. En el caso de Bartimeo, cuando dice: ten ánimo, te llama, él acude al llamado y recibe la sanidad porque él creía que Jesús lo podía sanar. O sea, ahí se demuestra, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer creía que iba a ser sanada y ve el milagro. Bartimeo creía que Jesús lo podía sanar y también recibe el milagro. Pero el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible dar a Dios. Dice: porque es necesario. Mira que dice: porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, o sea, que crea que Dios existe, que crea que Dios es necesario, que crea que Dios existe, que Dios es real. Dice que es galardonador de los que le buscan, ¿no? O sea, que hay un galardón para aquellos que le creen, que lo buscan, porque el galardón viene a través de la fe. Puede ser, a veces se habla de galardón como un don, como un talento, pero a veces el galardón es el premio o la respuesta a la fe que ponemos en ese momento de acudir al Señor. También otro ejemplo es de la fe, es la mujer que cuando fallece su esposo, estaba endeudada y va a Eliseo y le consulta a este hombre y él le dice: ve, pide vasijas, pide muchas, no pocas, y insértate en tu casa. Y bueno, y esta mujer hace lo que le dice. O sea, la fe se trata de eso, creer y hacer. Si yo digo que creo y no hago, estoy demostrando que no estoy creyendo. Amén. La fe se demuestra con las obras. Pues olvides que la fe sin obras es muerta. Una fe que no tiene obras no se puede demostrar. La fe se muestra o mostramos nuestra fe con lo que hacemos. El orar es un acto de fe. Amén. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero estamos creyendo que Él existe, que Él es real. Y por la fe oramos a ese Dios que no vemos, pero en el cual creemos. Y vemos cómo Él se manifiesta en nuestra vida muchas veces. Y a veces, como digo, me siento mal, me siento triste, y oro y clamo a Dios, y bueno, a veces hasta reniego. Pero yo sé que hay cosas que por más que yo quiera, yo no las puedo hacer. Solo Dios las puede hacer ciertas cosas. Solamente el Espíritu Santo. Pero a veces, como digo, últimamente, hace poco tiempo, bueno, una hermana que fuimos a orar en su casa, estaba mal, estaba enferma, estaba tirada en cama. Oramos por ella, el Señor la sanó.
para su gloria, por supuesto. Nosotros no hacemos nada más que orar, el que hace las obras del Señor. Pero se sanó. Fue a la iglesia un tiempo. Y ella tiene un don que el Señor le dio. La pusimos a ministrar para que su don se desarrolle y su fe también sea creciente, o sea, se afirme más la cosa del Señor. Pero a veces pasan esas cosas que quizás yo digo mayormente por la falta de madurez espiritual o por el sentimiento que a veces gobierna al ser humano. Porque no estaba de acuerdo, no había ensayos, a veces cantaban canciones que no sabía y se puso mal y dejó de ministrar y dejó de ir a la iglesia. Ahora, ¿por qué yo pensaba en eso? Yo digo, ella no entendió. Porque ¿por quién vamos a la iglesia? ¿Por quién venimos a la iglesia? ¿Por predicar? ¿Por tener un título? ¿Por tocar la música o cantar? ¿O venimos por el Señor? Porque también eso el Señor lo sabe. ¿Qué es lo que nos motiva a venir a la casa del Señor? Quizá venimos para escuchar porque nos sentimos bien, nos gusta. Pero eso no es todo. Hay un mandamiento del Señor. Amén. Y ese mandamiento dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, una entrega total. Y si tuviéramos que mirar nosotros mismos y ser sinceros, ¿amamos a Dios de esa manera? ¿Le amamos realmente como Él quiere que le amemos? Si fuéramos sinceros, yo creo que nadie diría así. Amén. O no sé que haya alguien, sí, yo lo amo así de esa manera, no sé. Pero muchas veces mostramos que no le amamos como nosotros quizás queremos amarlo, deseamos amarlo, pero para amar al Señor hay que conocerlo. Y al Señor se lo conoce por la palabra, por las experiencias que uno va teniendo. Aleluya. Y lo que hemos leído, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pensaba en ese versículo y mirando en la palabra, cuando la Biblia nos muestra, cuando salen de Egipto y van transitando hacia la tierra prometida, pasando por el desierto, muchos van quedando en el camino. Aleluya. Aún gente que se rebeló contra Moisés, es tan tremendo para aún su hermano Aarón y su hermana María se rebelaron contra él. Y pensando en esas cosas, en lo que la Biblia dice y en lo que sucede con el pueblo de Israel, de todo lo que salieron de la generación de la gente mayor que salió de Egipto, solamente 2 entraron, que son José y Caleb. Los demás dice que perecieron en el camino. Pero no perecieron por las serpientes que mordían ese tiempo, no porque fueron muertos por sus enemigos, o no entraron por sus enemigos, sino por causa de incredulidad. Y eso me llevó a pensar y a preocuparme también, porque a veces el espíritu de incredulidad entra también en la iglesia. Eso sucede con este varón que llevó a su hijo para que los discípulos libertaran y no podían libertarlo. Entonces cuando el Señor se acerca, les pregunta qué sucedía, le dicen lo que pasaba. Y el Señor habla con este hombre y le dice, este hombre le dice, traje a mi hijo, a tus discípulos no pudieron liberarlo, o sea, no pudieron echar fuera el demonio que lo atormenta. Y el Señor le dice, ¿crees que yo puedo hacerlo? Si él hace esa pregunta, ¿cree que yo puedo hacerlo? Y el hombre en ese momento es sincero y dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, no estaba seguro. No le dice, sí, yo sé que vos lo podés hacer. No tenía esa seguridad, esa certeza de que el Señor podía hacer lo que él necesitaba que hiciera. Pero le dice la verdad, ayuda a mi incredulidad. Y a veces necesitamos también en nuestra vida que Dios nos ayude en la incredulidad. Porque a veces con las cosas que hacemos estamos demostrando que no confiamos plenamente en Dios.
Aleluya. Y quizá a alguien le caiga mal, pero bueno, yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay promesa de Dios para nuestra vida. Amén. La Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Sin embargo, hay cristianos que la casa huele a alcohol y no a presencia de Dios. Aleluya. Son precauciones que se toman por consejo, que se dan. Pero nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Si Él le dice, Jehová es tu guardador, ahora si yo le creo, si yo creo que Él es mi guardador, no necesito que nadie más me guarde. Aleluya, porque no hay nadie tan grande como Él. Cuando llegue el tiempo de mi partida, por más precauciones que tome, Dios me va a llevar. Porque Él es dueño de mi vida. Porque Él es dueño de mi tiempo. Mi vida se va a terminar cuando Él diga hasta aquí has llegado. Y no cuando venga una enfermedad o cuando venga una plaga. Porque Dios tiene poder contra la enfermedad, Dios tiene poder contra la plaga. Y pensando en esto, la otra vez cuando estaba el pastor Darío, hablaba también acerca de este tema, bueno, no específicamente, pero sí, él decía, en este tiempo de pandemia se pudo ver mucha gente que realmente no confía en Dios plenamente. Y es verdad, porque mucha gente no quiere venir porque, bueno, porque hay muchos, porque tengo miedo que me contagie. Y la verdad que nadie sabe ni cómo se produce el contagio. ¿O no? Es así. Pues dice que sin fe es imposible dar a Dios. Si yo no creo que Dios me guarda, estoy creyendo que Él es un mentiroso. Estoy diciendo Dios miente. Eso pasó, como vemos cuando le habla a Adán y a Eva. Cuando Eva le cree al diablo, está dudando, no le está creyendo a Dios. Cree las mentiras del diablo. Y el enemigo ataca de esa manera, hermano. Por eso necesitamos estar preparados porque las cosas que están pasando van a empeorar. De acuerdo a la palabra, esto no va a mejorar. Va a haber tiempo quizás de calma, tiempo en los cuales quizás vamos a estar como ahora un poco más tranquilos. Pero de acuerdo a la palabra, estas cosas van a ir empeorando. Dice que va a haber pestes, rumor de guerra, va a haber hambre como nunca antes ha habido en la tierra. Pero también dice que a los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. También dice el Señor, aleluya, que miremos a nuestro Padre que está en el cielo, que cuida de las aves, que cuida de las plantas, cuanto más a nosotros que somos creados a su imagen y semejanza. Nuestra fe siempre va a ser probada. Y este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de prueba, hermanos. Y sigue para muchos siendo tiempo de prueba. Porque aún muchos aún todavía siguen siendo presos o esclavos del miedo, del temor. Eso es algo que hay que vencer. Es algo que nosotros tenemos que vencer. ¿Cómo vencemos al temor? Con la confianza en Dios. Creyéndole al Señor. Si Él me dice o no dice en su palabra, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y Él es fiel y no miente. Pero si yo no lo creo, si yo dudo, voy a dejar que esa misma duda me lleve a tener temor. David decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, esa está en una pregunta que él mismo se hace. O él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él sabe que Dios es más grande que todo lo que existe. Él ve la grandeza de Dios en su vida, él conoce a Dios. Después también dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Eso que nosotros necesitamos, hermanos. Mirar al Señor. Poner nuestra mirada en el Dios que nos trajo este camino.
Poner nuestra vida en el Dios que nos dio la vida, que nos trajo a su presencia. Dejar de mirar, como decía el hermano ese día, Dios hizo una abertura en el techo para que no estemos chusmeando, mirando lo que sucede en el mundo, como sucede en este tiempo. Que más nos preocupamos por la pandemia y de aquí y de allá, preocupémonos por estar a cuenta con el Señor, que eso es lo más importante. Preocupémonos por nuestra salvación, por nuestra comunión con Dios, que eso es lo más importante. Preocupémonos por mantenernos firmes en la fe, porque eso es importante. Eso nos tiene que preocupar. Amén. Había una muestra que cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. Algo increíble. Él le había dicho al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Se tuviera una forma de comprobar que si Jesús era el que estaba ahí, que parecía un fantasma, él iba a caminar porque él sabía que Jesús tenía poder para eso. Y comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando él ve la tempestad, ve el viento, comienza a hundirse. Y eso pasa en nuestra vida también. Cuando sacamos los ojos de Jesús y miramos alrededor nuestro y vemos lo que está aconteciendo, nos hundimos a veces en el desánimo, en la depresión. Son cosas que el enemigo usa para tratar de impedir que nosotros avancemos con la fe y permanezcamos en el camino del Señor. Pues es una lucha personal. Yo no puedo infundirle o darle fe a usted, ni usted me puede dar su fe a mí. La Biblia dice que la fe viene por el oír, entonces yo necesito ir. Si quiero que mi fe sea creciente, que mi fe sea firme, necesito ir. Necesito escuchar a Dios, necesito que Él me hable. Y Él me habla en la palabra. Y como decía, Él me dice, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él me dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por no te negarás, cuando pase por no te van a ir a llamar de en ti. Y está que yo le crea. Y si yo le creo, me voy a mover completamente confiando en Él sin tener preocupación alguna. Como David que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Aleluya. Son cosas con las cuales nosotros tenemos que luchar. El temor es algo que el enemigo usa para tratar de impedir de que nosotros le demos la presencia del Señor. David también decía, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia, porque tú estarás conmigo y Dios está con nosotros. Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ese Dios hablándonos a nosotros. Ese Dios me habla a mí. Aleluya. Y si yo le creo, me fortalezco. Y si no le creo, mantengo la duda, sigo igual. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay momentos quizás porque esas cosas pasen, en los cuales la fe también flaquea, como sucedió con los discípulos. Pedro dudó y se comenzó a hundir, y el Señor no lo abandonó. Pedro le dijo, sálvame Señor, el Señor tendió su mano y lo levantó. El Señor está para eso. Aun cuando nuestra fe esté flaqueando, Él no nos va a abandonar. Los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. Y a veces necesitamos quizás esas cosas, que Dios aumente nuestra fe, para que podamos caminar seguros, sin miedo alguno. Amén, sin temor alguno, confiando en el Dios Todopoderoso, descansando en sus palabras, en sus promesas. Yo siempre digo, porque es una verdad, Dios me amó siendo un pecador. Me trajo a su camino siendo un pecador, una persona mala, pervertida, llena de maldad, me trajo así, para mostrar su poder y su gracia, su misericordia sobre mi vida. Y yo no me olvido de eso. No me olvido de eso y eso me hace que siempre esté agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Y también le doy gracias al Señor por la fe, por la fe, por la esperanza, la fuerza, la fortaleza, el gozo, la paz que Él me da. Mire, hermano, como digo, y usted sabe y todos sabemos que nuestra fe va a ser probada. Ya hemos pasado muchas pruebas. Pero mire, cuando pasamos una prueba y no vencemos, esa prueba vuelve. Yo lo dije hace un tiempo, ya es como repetir el grado.
A veces quizás estamos 2, 3 años en primer grado, segundo grado, tercer grado, y hasta que no pasemos, aprobemos, no pasamos, en lo espiritual también. La prueba vuelve una y otra vez hasta que atravesamos esa prueba con la fe puesta en el Señor. No hay otra manera. Esa es la escuela de Dios. Así es como Dios trabaja. Cuando nosotros nos aferramos y quizá, como digo, le pedimos a Señor, auméntame la fe. O Señor, ayúdame a creerte. Como dijo aquel hombre, ayúdame en incredulidad. Y esa duda a veces está, la incredulidad también está en el cristiano muchas veces. Y esa incredulidad nos lleva a tener temor, a preocuparnos, a no descansar como deberíamos descansar, como David decía, en paz me acostaré. Antes de conocer al Señor, yo siempre lo recuerdo, eran 2, 3 de la mañana, no dormía, pensando en el otro día, en el trabajo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer. Si no tenía trabajo, pensaba, bueno, ¿qué le voy a dar a comer a mis hijos? Y a veces era una cañita para irme a pescar. Pero cuando conocí al Señor, el Señor llegó a mi vida, todas esas cosas cambiaron. Todas esas cosas cambiaron. Y también lucho con el temor, porque a veces hay cosas que pasan que también yo sé que es un ataque que me quieren infundir temor. Pero siempre me aferro al Señor. Como dice, hace un tiempo venía para aquí y me agarró una taquicardia, sentía como el corazón me palpitaba y me latía fuerte. Y dije, Señor, mi vida está en tus manos, mi tiempo está en tus manos, tú eres dueño de mi vida. Inmediatamente el malestar pasó y me vine a la casa del Señor. Porque a veces el enemigo hasta en esas cosas nos puede atacar. Hasta en esas cosas el enemigo nos puede atacar. Mire que Dios le permite al diablo que lo enferme a Job. Le permite que le ponga una sana maligna. Dios puede permitir esas cosas también. Porque nos puede probar aún de esa manera. Amén. Pero ahí donde tenemos que aferrarnos a la palabra y vencer creyéndole al Señor. Amén. Creer en el amor de Dios. Porque como digo, yo siendo un pecador vil, Él pagó por mí con su sangre, yo sé que no me va a abandonar. Y lo hizo no porque yo lo merecía, lo hizo por amor, por misericordia. Aleluya. Y doy gracias al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Meditaron en su casa a ese versículo donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, algo indispensable, algo necesario, que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Aleluya. David le da un consejo a su hijo Salomón cuando él iba a asumir el reinado. Le dice, sírvele a Jehová con todo tu corazón. Si tú lo buscas, lo hallarás. Mas si lo desechas, si lo dejas, Él te desechará. Es algo, un versículo que también siempre, bueno, muchas veces está en mi mente, el consejo que David le da a su hijo Salomón. Y es un consejo sabio que también nos sirve a nosotros. Amén. Dice, mas tú, hijo mío, Salomón, sírvele a Jehová con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Sírvele a Jehová con todo tu corazón. Si tuviéramos que responder a esa pregunta o de hacernos esa pregunta, ¿le estamos sirviendo al Señor con todo el corazón?